Buenos días compañeros. Nosotros les vamos a presentar lo que es el lenguaje de SQL. Los integrantes somos Rafael Gómez y Fernando Hernández. A continuación mi compañero Rafael empezará. El día de hoy hablaremos sobre el tema del lenguaje SQL. Este es un lenguaje de computación para poder trabajar con conjunto de los datos y las relaciones entre ellos. Los programas de bases de datos relacionados como Microsoft Office, Access, usan SQL para trabajar con datos a diferencia de muchos lenguajes de computación. SQL no es difícil de leer y de entender incluso para un usuario inexperto. Al igual que muchos lenguajes de computación, SQL es un estándar internacional reconocido por organismos de estándares como ISO y ANSI. El SQL se utiliza para poder inscribir un conjunto de datos, todo esto para poder ayudar a responder preguntas. Al usar el SQL, debe utilizar una sintaxis correcta. Ahora, por ejemplo, en una sintaxis es un conjunto de reglas mediante se combinan correctamente los elementos de un idioma. La sintaxis de una SQL se basa en la sintaxis del idioma inglés y este usa de los mismos elementos que la sintaxis de VBA, que es Visual Basic para aplicaciones. ¿Para qué sirve la programación SQL? Mediante el uso de SQL se puede consultar, actualizar y reorganizar datos, crear y modificar la estructura de un sistema de base de datos y controlar el acceso a sus datos. La programación SQL se puede usar para compartir y administrar datos, en particular la información organizada en tablas que se encuentran en los sistemas de administración de base de datos relacionados, aunque también eh, el objetivo de el SQL es diferente, ya que permite compilar y administrar datos en volúmenes mucho mayores. La programación SQL permite interactuar con una base de datos, el lenguaje de consulta estructurado, que es el lenguaje de base de datos más implementado y valioso para cualquier persona involucrada en la programación informática o que usa base de datos para recopilar y organizar la información. La base de datos es un proceso complicado que se ha racionalizado considerablemente por el lenguaje SQL. Como su nombre completo, Structured Query Language, implica, el lenguaje SQL es responsable de hacer consultas y editar la información almacenada en un determinado sistema de gestión de base de datos. El lenguaje SQL sirve para el acceso a la información almacenada en las bases de datos. Es un lenguaje sencillo de consulta que permite realizar operaciones de selección, inserción, actualización y borrado de datos, así como operaciones administrativas sobre la base de datos. Ahora hablaremos sobre la historia del lenguaje SQL. Los orígenes del SQL nos llevan a la década de 1970, cuando en los laboratorios de IBM se creó el nuevo software de base de datos SystemR, y para gestionar los datos almacenados en SystemR se creó el lenguaje SQL. Esto en un principio se llamó SQL, un nombre que todavía se utiliza como una pronunciación alternativa para SQL, pero más tarde fue renombrado a solo SQL. En 1979, una compañía llamada Relational Software, que luego se convirtió en Oracle, dio el potencial comercial del lenguaje SQL y lanzó su propia versión modificada, denominada Oracle V2, o sea, versión 2. En su tercera década de existencia, el lenguaje SQL ofrece una gran flexibilidad a los usuarios, soportando bases de datos distribuidas, es decir, bases de datos que se pueden ejecutar en varias redes de ordenadores a la vez. Certificado por ANSI e ISO, el lenguaje SQL se ha convertido en un estándar de lenguaje de consulta de base de datos, siendo la base de una gran variedad de aplicaciones de base de datos bien establecidas en Internet hoy en día. Todo esto sirve tanto para propósitos empresariales como para necesidades académicas y funciona tanto en equipos individuales como en servidores de empresa. Ahora, con el avance de la tecnología,
de base de datos de aplicaciones basadas en SQL se ha vuelto cada vez más asequible para el usuario normal. Esto se debe a la introducción de diversas soluciones de base de datos SQL. Todo eso tiene un código abierto como MySQL, PostgreSQL, SQLite, Firebird y muchos más. Del lenguaje SQL. El lenguaje SQL se basa en varios elementos. Para la comodidad de los desarrolladores de SQL, todos los comandos del lenguaje necesarios en los correspondientes sistemas de gestión de base de datos se ejecutan a través de una interfaz. Todo eso se especifica de línea de comandos SQL, que viene siendo en inglés Command Line Interface o SLI. Las cláusulas. Las cláusulas son componentes de los estados y las queries. Expresiones. Las expresiones pueden producir valores escalares o tablas que consisten en columnas y filas de datos. Los predicados, que especifican las condiciones que se utilizan para limitar los efectos de los comandos, y las consultas, o para cambiar el flujo del programa. Query. Una query de consulta va a recuperar los datos en base a un criterio dado. Comandos. Con los comandos puedes controlar las operaciones, el flujo del programa, conexiones, sesiones o diagnósticos. En los sistemas de base de datos, los comandos o sentencias SQL se utilizan para el envío de consultas desde un programa cliente a un servidor donde se almacenan las bases de datos. El servidor procesa los comandos SQL y devuelve respuestas al programa cliente. Todo eso surge como respuesta. Esto permite a los usuarios ejecutar una amplia gama de maravillosas y rápidas operaciones de manipulación de datos, desde simples entradas de datos a complicadas queries. El estándar SQL ha pasado por muchos cambios durante los años, en los cuales se han añadido una gran cantidad de nuevas funcionalidades al estándar, como el soporte XML, triggers, expresiones regulares, consultas recursivas, secuencias estandarizadas y muchos más. Debido al gran volumen del lenguaje SQL estándar, una gran cantidad de soluciones de base de datos en ellas, tales como MySQL o PostgreSQL, no implementan toda la norma. En muchos casos, el comportamiento de la base de datos para el almacenamiento de archivos o índices no está bien definido y depende de los proveedores de las distintas implementaciones SQL para decidir cómo se comportará la base de datos. Esta es la razón por la cual, a pesar de que todas las implementaciones SQL tienen la misma base, rara vez pueden llegar a ser compatibles. Tipos de datos. En SQL Server, cada columna, variable local, expresión o parámetro tiene un tipo de datos relacionado. Un tipo de dato es un atributo que especifica el tipo de datos que el objetivo puede contener. Datos enteros, datos de carácter, datos de moneda, datos de fecha, datos de hora, cadena binaria, etcétera, etcétera, etcétera. El SQL Server proporciona un conjunto de tipos de datos del sistema que define todos los tipos de datos que pueden utilizar con SQL Server. También pueden definir sus propios tipos de datos en TransSQL o Microsoft.NET Framework. Los tipos de datos de alias están basados en los tipos de datos proporcionados por el sistema. Para obtener más información acerca de los tipos de datos alias, se tiene que entrar les voy a dejar un poquito el link de esta página para que puedan entrar. Los tipos definidos por el usuario obtenidos, sus características de los métodos de operación de una clase se crean mediante uno de los lenguajes de programación compatibles con .NET Framework. Cuando dos expresiones que tienen tipos de datos intercalaciones, precisiones, escala o longitud diferentes son combinadas por un operador, las características del resultado vienen determinadas por los siguientes. El tipo de datos del resultado viene determinado por la aplicación de las reglas de precedencia de tipo de datos a los tipos de datos de la expresión de entrada.
La intercalación de resultados viene determinada por la regla de precedencia de intercalación cuando el tipo de dato del resultado es char, varchar, text, enchar, envarchar o entext. Y pues el último sería la precisión, escala y longitud del resultado depende de las precisiones, escala y longitud de las expresiones de entrada. Las categorías de tipo de datos. Los tipos de datos de SQL Server se organizan en las siguientes categorías: numéricos exactos, numéricos aproximados, fecha y hora, cadena de caracteres Unicode, cadenas binarias u otro tipo de datos. En SQL Server, según las características del almacenamiento, algún tipo de datos están designados como pertenencia a los siguientes grupos. Estos son dos que les voy a mencionar. Tipo de datos de valor grandes, que es varchar y envarchar. Y tipo de datos de objetos grandes, que es text, entext, imagen, barbinar y XML. El lenguaje SQL sirve para el acceso de la información almacenada en la base de datos. Es un lenguaje sencillo de consulta que permite realizar operaciones de selección, inserción, actualización y borrado de datos, así como operaciones administrativas sobre la base de datos. El SQL es un estándar mantenido por ANSI, por lo que la base del lenguaje son las mismas en la mayoría de los motores de base de datos relacionales. Una persona que conozca la base del lenguaje con el acceso a una referencia básica del motor particular con el que se está trabajando será capaz de escribir consultas para cualquier base de datos. La estructura de las consultas es prácticamente igual, aunque existen pequeñas diferencias a la hora de organizar los bloques de las sentencias y especificar operaciones o funciones de administración. También, dependiendo del motor de base de datos, puede tener soporte o alguna operación extra como procedimientos o transacciones, así como un juego de funciones específico.